Las primeras gotas de lluvia cayeron como acusaciones sobre el rostro levantado de Penélope Ashworth, cada una un frío recordatorio de que incluso el tiempo conspiraba contra ella en esa desdichada tarde de finales de junio, y ella permaneció perfectamente inmóvil bajo el inadecuado refugio del templete de música abandonado en Hyde Park, con su vestido de muselina ya empapado hasta la camisola, observando cómo el carruaje de Lord Marcus Cleverly desaparecía tras la cortina gris de la tormenta, sin siquiera una mirada hacia atrás del hombre que, apenas unos instantes antes, había estado discutiendo su posible futuro juntos, con todo el entusiasmo de alguien que elige cortes de carne en la carnicería. 6 meses, pensó ella, apretando los dedos alrededor del ramo de rosas que él le había traído. Con los pétalos ya mustios por el repentino diluvio, 6 meses soportando sus condescendientes sermones sobre cómo una mujer debía comportarse, 6 meses fingiendo no notar cuando sus ojos se desviaban hacia jóvenes más bonitas y ricas en cada reunión social. 6 meses de las esperanzadas preguntas de su madre cada mañana sobre si Lord Cleverly finalmente había dejado claras sus intenciones, y así era como terminaba, con él murmurando algo sobre un asunto urgente que requería su atención inmediata, y subiendo a su seco y cómodo carruaje, mientras ella se quedaba allí como una tonta, ya empapada, ya objeto de susurros y dedos acusadores de la multitud elegante que había estado paseando por el parque apenas unos minutos antes de que estallara la tormenta. El cielo se había vuelto del color de las ciruelas magulladas con una rapidez pasmosa, el tipo de tempestad de verano que llegaba sin previo aviso y enviaba a la alta sociedad a dispersarse hacia sus carruajes como insectos que huyen de la luz. Y Penélope los vio irse con la observación distante de alguien que cataloga su propia humillación para futuras referencias, notando la sonrisa mal disimulada de Lady Pemberton, mientras su lacayo la ayudaba a subir a su barouche, marcando la forma en que la señora Hartwell susurraba detrás de su abanico a su hija mientras miraba directamente a Penélope, guardando el sonido de la risa masculina de un grupo de jóvenes petimetres que encontraron algo divertido en la visión de la señorita Ashworth de pie, sola, bajo la lluvia. No lloraría, eso lo sabía con absoluta certeza, porque las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse, no después de 5 años de mantener unido lo que quedaba de la dignidad de su familia, con nada más que un orgullo obstinado y cuidadosas economías, no después de ver a su padre beber y apostar su fortuna y su buen nombre antes de morir, y dejarla con una madre inválida y una casa adosada en ruinas en una parte poco elegante de Londres, no después de abrirse camino a duras penas, hasta los márgenes de la respetabilidad a pura fuerza de voluntad solo para que Marcus Cleverly la usara como un sustituto mientras buscaba a alguien mejor. La lluvia se intensificó, pasando de gotas dispersas a un verdadero aguacero, y oyó el estruendo de un trueno retumbar por el parque, vio el lago Serpentine azotado por el viento en pequeñas olas agitadas, observó a los sauces doblarse y mecerse como bailarines ejecutando un ballet frenético, notó cómo las pocas sombrillas que quedaban en el parque se daban la vuelta y tenían que ser abandonadas por sus dueños, observó el vapor que se elevaba de los senderos calentados por el sol cuando la lluvia fría los golpeaba, y a través de todo ello permaneció inmóvil porque el movimiento requeriría una decisión y aún no estaba lista para enfrentar las realidades prácticas de su situación. 3 millas para caminar a casa con un vestido empapado, calculó con la despiadada practicidad que había mantenido alimentada a su familia estos últimos años, el único buen vestido de paseo que poseía arruinado sin remedio, sus botines de cabritilla seguramente destrozados por el agua que ya se acumulaba a sus pies. Y lo peor de todo, la explicación que tendría que ofrecer a su madre, la querida y esperanzada mamá que creía que Lord Cleverly era su salvación,
que ya había comenzado a planificar el modesto desayuno de bodas que podían permitirse, que estaría esperando junto a la ventana a que Penélope regresara con buenas noticias. «Pobre señorita Ashworth», oyó decir a alguien desde el refugio de un roble cercano, primero el escándalo de su padre y ahora esto, nunca recuperará su reputación. Y otra voz respondió con saña satisfecha que Cleverly siempre fue demasiado bueno para ella de todos modos, que lo habían visto justo ayer conduciendo por el parque con la heredera de Wilmington, una muchacha recién salida del colegio con 40,000 libras y conexiones con la mitad de la nobleza. Las palabras deberían haberle dolido, pero Penélope se encontró extrañamente insensible a ellas, como si la lluvia fría no solo le hubiera congelado la piel, sino también su capacidad para sentir más dolor, y miró las desaliñadas rosas en su mano y pensó cuán apropiado era que estas flores, compradas por un hombre que no se preocupaba en absoluto por ella, estuvieran muriendo en su mano justo cuando su última esperanza de un futuro respetable moría en la realidad empapada por la lluvia de su abandono. Al otro lado del Serpentine, aunque ella aún no lo sabía, Alexander Hartley, el duque de Ashford, montaba su imponente semental negro y observaba la escena desarrollarse con una furia que le sorprendió por su intensidad, sus manos enguantadas apretando las riendas hasta que su caballo, sintiendo su agitación, piafó y sacudió su gran cabeza confundido por la inusual tensión de su amo. Había cabalgado hasta el parque en busca de soledad, escapando de otra de las interminables cenas de su tía, donde cada mujer soltera de la alta sociedad era exhibida ante él como ganado de primera, y había encontrado su lugar habitual cerca del agua, donde podía observar a la humanidad desde una distancia segura, sin estar obligado a participar en sus infinitas maquinaciones sociales. Pero ahora se encontraba incapaz de apartar la vista de la solitaria figura de pie en el templete, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Él sabía quién era, por supuesto que lo sabía, porque Alexander Hartley se ocupaba de saberlo todo sobre todos los que se movían en la sociedad londinense, particularmente aquellos que sufrían sus crueldades. Y había observado a la señorita Penélope Ashworth con renuente admiración durante meses, mientras ella navegaba por las aguas infestadas de tiburones del mercado matrimonial, con la barbilla en alto y sus circunstancias cuidadosamente ocultas tras una fachada de buena cuna. La había visto una vez en el teatro, en el palco más barato, con un vestido que había sido modificado y rehecho con tanta habilidad que solo alguien que mirara de cerca lo notaría, sentada junto a una mujer delgada, que debía de ser su madre inválida, y había notado cómo el rostro de Penélope se iluminaba con genuina alegría durante la función, incluso mientras evitaba cuidadosamente las miradas de los mejores palcos que una vez habían llamado amigos a su familia antes de la caída en desgracia de su padre. La había observado en Almax en una de las raras ocasiones en que pudo permitirse la suscripción, viéndola bailar con segundones y cazafortunas, siempre cortés, siempre serena, sin permitir nunca que la desesperación de su situación se mostrara en su comportamiento, y había sentido algo incómodamente cercano al respeto por esta mujer que se negaba a ser quebrada por circunstancias que habrían destruido a alguien con menos acero en su espina dorsal. Y ahora ese maldito necio de Cleverly la había abandonado en una tormenta, dejándola sola para enfrentar el chismorreo malicioso de gente que la haría pedazos por esta humillación pública, y Alexander sintió que apretaba tanto la mandíbula que le dolían los dientes mientras la observaba allí de pie, negándose a correr, negándose a llorar, manteniendo su dignidad incluso cuando el mundo literalmente llovía sobre ella. «Maldito necio, no la merece», le murmuró a su caballo, con la voz áspera por una emoción que no quiso examinar demasiado de cerca. «Ninguno de ellos la merece», y las orejas del semental se movieron hacia atrás, como si estuvieran de acuerdo con esta evaluación del carácter de Lord Cleverly. La parte racional de la mente de Alexander,
la que lo había mantenido vivo en campañas militares y batallas políticas, le decía que esto no era asunto suyo, que las dificultades de la señorita Ashworth eran su propio problema, que se había aislado deliberadamente de los dramas de la sociedad por una buena razón después de perder a su hermana Catherine por un matrimonio que la había matado tan seguramente como una bala, que no le debía nada a esta mujer y que intervenir solo complicaría su cuidadosamente mantenida distancia de los enredos emocionales. Pero había otra parte de él, enterrada bajo años de cultivada frialdad y aislamiento deliberado, que recordaba lo que se sentía al llegar demasiado tarde, al encontrar a alguien a quien deberías haber protegido ya perdido sin remedio, y esa parte de él ya estaba calculando la distancia a través del parque, ya sabiendo que no podía, que no quería, quedarse de brazos cruzados y ver cómo otra mujer era destruida por las crueldades casuales de la sociedad y el egoísmo de hombres que veían a las mujeres como nada más que conveniencias para ser usadas y desechadas a voluntad. Los últimos de la multitud elegante ya habían huido, dejando solo a Penélope y a unas pocas almas valientes corriendo bajo la lluvia hacia un refugio, y Alexander observó cómo ella finalmente se movía, dando un paso hacia adelante como si se preparara para comenzar la larga caminata a casa, con los hombros erguidos bajo su vestido empapado, la cabeza en alto a pesar de todo, y en ese momento tomó su decisión con la misma claridad decisiva que una vez lo había convertido en un excelente comandante militar. Intervendría, al diablo con el decoro, porque le había fallado a su hermana, pero no le fallaría a esta extraña que estaba sola en la tormenta, con una dignidad tan desgarradora, y con un toque de sus talones hizo que su semental se lanzara hacia adelante a través de la lluvia, con el trueno retumbando sobre sus cabezas, como si la propia naturaleza reconociera la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Penélope había dado quizás 3 pasos lejos del templete, con las faldas empapadas pesadas como una cota de malla alrededor de sus piernas y sus dientes, comenzando a castañetear por el frío que se había filtrado hasta sus huesos, cuando oyó el estruendo de cascos que se acercaban a una velocidad que parecía imprudente dados los senderos resbaladizos y la lluvia torrencial, y se giró justo a tiempo para ver un imponente semental negro abalanzarse sobre ella con un jinete cuyo oscuro capote ondeaba tras él como las alas de algún ángel vengador. Los pocos curiosos que se habían quedado para presenciar su humillación se dispersaron cuando el duque de Ashford detuvo su montura a escasos metros de donde ella estaba, y antes de que Penélope pudiera formar un pensamiento coherente, y mucho menos una protesta, él había desmontado en un solo movimiento fluido y se dirigía hacia ella con la clase de intención resuelta que no admitía réplica ni demora. Abrió la boca para hablar, pero no surgieron palabras porque él ya se estaba quitando el capote, la fina lana aún tibia de su cuerpo, y colocándoselo sobre los hombros con una eficiencia que hablaba de entrenamiento militar, o quizás simplemente de un hombre acostumbrado a tomar decisiones y esperar que fueran obedecidas sin cuestionamientos. Su gracia, logró balbucear, esto es sumamente impropio. Ni siquiera nos han presentado formalmente. Pero sus palabras se perdieron cuando él se inclinó y la levantó como si no pesara más que una niña, con los brazos bajo sus rodillas y su espalda, y se encontró presionada contra un pecho que era sólido como el roble y sorprendentemente cálido a pesar de la lluvia que había empapado su abrigo y chaleco hasta la camisa de abajo. «Lo que es impropio», dijo él, con una fría furia en su voz que le cortó la respiración, «es dejar a una mujer indefensa en una tormenta», y luego la estaba colocando sobre su semental con la misma eficiencia decisiva que había mostrado en todo lo demás. Y ella se aferró a la crin del caballo, con los dedos entumecidos mientras él se montaba detrás de ella en un poderoso movimiento que hizo que el animal diera un paso de lado y sacudiera la cabeza. «Sujétese fuerte, señorita Ashworth», dijo él,
sus brazos rodeándola para tomar las riendas, creando efectivamente una jaula de calor, fuerza y presencia masculina a la que su cuerpo respondió incluso mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. «Vamos a Gretna Green». Las palabras no tenían sentido, o más bien tenían un terrible tipo de sentido que su cerebro conmocionado por el frío se negaba a aceptar, e intentó girar la cabeza para mirarlo, pero se encontró demasiado presionada contra su pecho para lograr más que un ligero giro que puso su mejilla en contacto con el lino húmedo de su camisa. Seguramente había oído mal, seguramente el duque de Ashford, el propio duque de Hierro, el hombre que había rechazado a toda madre casamentera e hija elegible en Londres durante la última década. No podría haber anunciado su intención de llevársela a Escocia para un matrimonio irregular, y sin embargo sus brazos se apretaron fraccionalmente mientras espoleaba al caballo hacia adelante, y ella sintió los poderosos músculos del semental contraerse debajo de ellos mientras comenzaban a moverse a través de la lluvia a un ritmo que levantaba salpicaduras de los senderos encharcados. «Su reputación está ahora destruida», dijo él, su voz cortante y precisa a pesar del trueno que retumbaba sobre sus cabezas y el golpeteo de los cascos debajo de ellos. Abandonada públicamente por su pretendiente, presenciado por la mitad de la sociedad elegante de Londres, en cuestión de horas la culparán a usted en lugar de compadecerla. Dirán que lo ahuyentó con su desesperación, o sus exigencias, o simplemente su ineptitud. Usted sabe cómo operan. Señorita Ashworth, ha visto cuán rápido se vuelven contra los suyos. Sí lo sabía. Dios la ayudara. Sabía exactamente cuán cruel podía ser la alta sociedad con una mujer que caía en desgracia. Lo había experimentado ella misma después del escándalo de su padre, cuando las invitaciones se agotaron y los antiguos amigos cruzaban la calle para evitar hablarle. Había visto cómo la salud de su madre se deterioraba bajo la presión del exilio social y la ruina financiera, y una terrible parte práctica de su cerebro ya estaba confirmando lo que el duque había declarado tan crudamente. «Tiene dos opciones», continuó él, y ella sintió su aliento cálido contra su cabello mojado, una sensación tan íntima que hizo que algo en lo bajo de su estómago se contrajera de una manera que nunca antes había experimentado. «Regresar a casa para enfrentar la ruina o casarse conmigo esta noche y enfrentarme a mí en su lugar». Lo absurdo de aquello la golpeó entonces, la pura imposibilidad de lo que estaba sugiriendo, y encontró su voz por fin, aunque salió temblorosa y débil. «¿No puede estar hablando en serio? Su gracia. Nunca nos han presentado. Esto es una locura. No puede simplemente secuestrar a una mujer y anunciar su intención de casarse con ella como si estuviera hablando del tiempo». «Sé todo lo necesario», replicó él, y había algo en su tono que le hizo darse cuenta de que hablaba completamente en serio. «Usted es Penélope Ashworth, hija del difunto vizconde Ashworth, que perdió su fortuna y su buen nombre en las cartas. Ha pasado 5 años cuidando de su madre inválida mientras se defiende de cazafortunas que quieren el patrimonio restante de su familia. Tiene 26 años y se la considera firmemente una solterona, y ese necio de Cleverly era su último y desesperado intento de un partido respetable. ¿Me equivoco en algún particular?» La casual recitación de las miserias de su vida, entregada en ese tono frío y preciso, mientras galopaban bajo la lluvia, debería haberla enfadado, pero en cambio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada extenderse por su pecho. «Me ha hecho investigar», susurró, y no era una pregunta sino una declaración de terrible comprensión. «Me ha estado observando». «Me ocupo», dijo él. Y ahora estaban dejando el parque propiamente dicho y girando hacia las calles donde unas pocas almas valientes aún se apresuraban a través de la tormenta, pero ninguna prestaba atención a un hombre a caballo con lo que parecía ser su esposa, o hermana sostenida ante él. De saber quién sufre por la crueldad de la sociedad,
Observé a Cleverly cortejarla con un ojo siempre puesto en prospectos más ricos. La observé soportar su condescendencia con gracia. Lo observé abandonarla. No observaré cómo la destruyen por ello. Así que esto es piedad, dijo ella, y sintió su columna vertebral enderezarse a pesar del frío y el shock y el extraño calor que se extendía por su cuerpo donde se presionaba contra el de él. Me está rescatando por piedad. Sus brazos se apretaron a su alrededor, no dolorosamente, pero con un énfasis inconfundible. Y su voz, cuando habló, se había vuelto dura como el acero. Esto es justicia, dijo, y quizá supervivencia. Tengo 34 años y estoy harto de luchar contra madres casamenteras. Usted necesita protección y estatus. Yo necesito una esposa que no me aburra hasta la locura con conversaciones insulsas. Ambos somos personas prácticas, señorita Ashworth. Esta es una solución práctica. Debería protestar. Debería exigirle que la llevara a casa. Debería gritar pidiendo ayuda a los transeúntes por los que ahora pasaban al galope, devorando las calles de Londres con una velocidad pasmosa. Pero su cuerpo tenía otras ideas, porque por primera vez en lo que parecieron años había dejado de temblar. La combinación de su capote y el calor de su cuerpo ahuyentando el frío que se le había metido hasta los huesos durante esos interminables minutos de pie. Sola, bajo la lluvia. Una parte de ella reconoció que debería estar aterrorizada, que esta era precisamente la clase de situación escandalosa contra la que se advertía a las jóvenes, que aceptar esta loca propuesta la ataría para siempre a un hombre que no conocía y que claramente no la amaba, pero otra parte, la parte práctica y despiadada que había evitado que su familia muriera de hambre estos últimos años, estaba calculando rápidamente los beneficios de tal acuerdo. Como duquesa de Ashford tendría los recursos para proporcionar a su madre una atención médica adecuada, nunca más tendría que elegir entre carbón para el fuego y medicinas. Estaría protegida de los cazafortunas y de las interminables humillaciones de intentar mantener la fachada de la pobreza distinguida, y sí, estaría casada con un extraño. Pero, ¿era eso realmente peor que estar casada con Marcus Cleverly, quien había demostrado estar dispuesto a abandonarla sin pensarlo 2 veces? Estaban pasando por calles que ahora reconocía, moviéndose hacia el norte y el este, y su corazón dio un vuelco doloroso al darse cuenta de que pasarían cerca de su propia y modesta casa, que pasarían justo por delante del hogar donde su madre estaba sentada junto a la ventana, esperando noticias de la propuesta de Lord Cleverly, y abrió la boca para rogarle que se detuviera, que al menos le permitiera enviar un mensaje de que estaba a salvo, pero entonces vio que se acercaba a la esquina de su calle y el duque no hizo ningún movimiento para frenar al caballo. Pudo ver la familiar barandilla de hierro, la pintura desconchada de la puerta que no podían permitirse repintar, la ventana del salón donde mamá estaría sentada con su chal y su esperanza, y Penélope sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, porque su madre estaría tan preocupada, esperaría y finalmente enviaría a su único sirviente restante a preguntar. Se imaginaría todo tipo de terribles destinos para su única hija. «Por favor», susurró. «Mi madre, debo enviar un mensaje a mi madre». Pero la respuesta del duque fue inclinarse ligeramente hacia adelante, acercando sus labios a su oído. «Enviaré un mensaje en menos de 1 hora de que está a salvo y bajo mi protección», dijo, y ella sintió la vibración de sus palabras a través de su espalda, donde se presionaba contra su pecho. «Enviaré a mi propio médico para que la atienda y a sirvientes para asegurar su comodidad. No le faltará de nada, tiene mi palabra, pero no podemos detenernos ahora porque cada momento que nos retrasamos aumenta el riesgo de que alguien nos reconozca e intente intervenir». La practicidad de aquello, la clara evidencia de que había pensado incluso en esos detalles, debería haberla tranquilizado, pero en cambio le hizo darse cuenta de cuán a fondo había planeado esta intervención,
¿Cuánto tiempo debía haber estado observando y esperando una oportunidad para actuar? Y no sabía si estar agradecida o aterrorizada por las implicaciones. Habían dejado atrás las calles familiares de Londres y se dirigían a las afueras, donde los edificios se espaciaban más y el camino se extendía hacia el norte, hacia la carretera que finalmente conduciría a Escocia, y la lluvia no mostraba signos de amainar. Si acaso se había intensificado hasta convertirse en un verdadero diluvio que convertía el mundo en tonos de gris y hacía imposible ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. Se percató de pequeños detalles con la percepción agudizada que provenía del shock. La forma en que sus brazos se flexionaban mientras guiaba al caballo alrededor de un charco particularmente profundo, el ritmo constante de su respiración que sugería que no le afectaba en absoluto el esfuerzo físico de controlar un poderoso semental a toda velocidad, en medio de una tormenta, el leve aroma a sándalo y cuero que se aferraba a su capote y parecía envolverla en su calor masculino, y lo más perturbador, la forma en que su cuerpo se había amoldado al suyo sin pensarlo conscientemente, buscando su calor y solidez con un instinto que pasaba por alto toda consideración racional. Nunca había estado tan cerca de un hombre que no fuera su padre. Ciertamente nunca había estado presionada contra un cuerpo masculino, con solo la delgada barrera de tela mojada entre ellos, y se encontró notablemente consciente de los planos duros de su pecho, la fuerza en los brazos que la rodeaban, el poder de los muslos que sujetaban al caballo a cada lado de sus propias piernas, y algo caliente y desconocido se desenroscó en su vientre ante estas observaciones. Él debió de sentir su ligero movimiento porque sus brazos se tensaron fraccionalmente, y cuando volvió a hablar su voz había perdido parte de su fría precisión y había adquirido una cualidad que no podía identificar del todo. ¿Tiembla?, dijo. ¿Tiene frío o miedo? Y ella se dio cuenta de repente de que, en efecto, estaba temblando, pero no de frío, porque el calor de su cuerpo había ahuyentado el escalofrío, lo que significaba que debía estar temblando de miedo o de shock, o posiblemente de la abrumadora surrealidad de encontrarse siendo llevada a Gretna Green por un duque con el que nunca había hablado antes de este momento. Ambos, logró decir, y sintió, más que vio, su asentimiento de reconocimiento. Eso es honesto, al menos, respondió él. Puedo trabajar con la honestidad. Lo que no soporto son las sonrisitas insulsas o el falso sentimentalismo. Me parece usted alguien que trata con la verdad, señorita Ashworth. Así que permítame darle la verdad a cambio. Este matrimonio será de conveniencia y beneficio mutuo. Yo proveeré para usted y su madre. La protegeré de la crueldad de la sociedad. Le daré el estatus y la seguridad que necesita. A cambio usted será mi duquesa, administrará mis casas, aparecerá a mi lado en las funciones sociales necesarias, y por lo demás vivirá su vida como le parezca, siempre que mantenga la discreción y el decoro. La naturaleza clínica de su acuerdo propuesto debería haberla tranquilizado, debería haber hecho que esto pareciera nada más que una transacción comercial, pero en cambio se sintió extrañamente herida por su descarte casual de cualquier posibilidad de afecto o compañía, como si estuviera contratando a un ama de llaves en lugar de tomar una esposa. ¿Y qué hay de los hijos?, se oyó preguntar. ¿Qué hay de los herederos? Seguramente un duque requiere herederos, y sintió su rostro arder por su propia audacia al plantear un tema tan delicado. Hubo una larga pausa durante la cual los únicos sonidos fueron el golpeteo de los cascos, la lluvia torrencial y el trueno que seguía retumbando en el cielo oscurecido, y luego él dijo en voz baja: «Eso se discutirá entre nosotros después del matrimonio. No exigiré lo que no esté dispuesta a dar, pero sí, eventualmente necesitaré un heredero». La implicación quedó suspendida entre ellos,
cargada de significados no dichos, el reconocimiento de que este acuerdo práctico requeriría en algún momento el más íntimo de los actos. Y Penélope sintió que se le cortaba la respiración al pensar en este extraño, este frío y preciso duque, tocándola de maneras que sólo había imaginado vagamente en la privacidad de sus propios pensamientos. Habían dejado Londres completamente atrás y galopaban por la carretera del norte mientras la luz del día se desvanecía en el peculiar crepúsculo gris que llegaba durante las tormentas, y se dio cuenta con una claridad que atravesó su shock de que este era el punto de no retorno, que una vez que cruzaran al campo propiamente dicho, no habría vuelta atrás, ni cambio de opinión, ni regreso a su antigua vida de pobreza distinguida y perspectivas menguantes, y tenía quizás 30 segundos para tomar la decisión más importante de toda su existencia. Pensó en su madre, pensó en las medicinas que no podían permitirse y en los especialistas que no las verían sin pago. Pensó en el techo que goteaba en 3 lugares y en la ración de carbón que las dejaba tiritando durante las noches de invierno. Pensó en Marcus Cleverly abandonándola sin una mirada atrás, y en los años venideros llenos de humillaciones y rechazos similares, hasta que fuera demasiado vieja incluso para que los cazafortunas se molestaran con ella. Y luego pensó en este hombre, este extraño que había presenciado su abandono, y se había sentido movido no a la piedad, sino a la acción, que no ofrecía amor, sino algo quizás más valioso, protección y seguridad, y una especie de respeto evidente en su negativa a mentirle sobre lo que sería este matrimonio. Respiró hondo, sintió cómo sus pulmones se expandían contra el pecho de él, y tomó su decisión a través del silencio, a través de la ausencia de protesta, a través de la sutil relajación de su cuerpo contra el suyo que significaba aceptación, sino entusiasmo, y sintió que él registraba su rendición en el ligero alivio de la tensión en sus brazos y en la casi imperceptible exhalación que sugería que no había estado del todo seguro de que ella accedería a este loco plan. Cabalgaron hacia la creciente oscuridad, la lluvia una cortina de plata a su alrededor, en dirección norte hacia Escocia, y un futuro que no podía empezar a imaginar, y Penélope Ashworth, pronto Hartley, duquesa de Ashford. Cerró los ojos y se permitió sentir, solo por un momento, algo peligrosamente cercano a la esperanza. La herrería de Gretna Green olía a humo de carbón y a metal caliente, y a algo indefiniblemente escocés que Penélope no podía nombrar. Y allí estaba ella, con ropa prestada que le quedaba demasiado grande para su esbelta figura, el segundo mejor vestido de la esposa del herrero colgándole de los hombros mientras su propio vestido arruinado se secaba frente al fuego, observando al duque de Ashford organizar su matrimonio con la misma fría eficiencia que podría usar para comprar un caballo o negociar un contrato comercial. Habían llegado cerca de la medianoche después del viaje más largo y surrealista de la vida de Penélope, horas pasadas presionada contra el pecho de un hombre que no conocía mientras sus poderosos brazos la rodeaban y su semental devoraba las millas entre Londres y Escocia con una determinación implacable, y ella se había movido a través de todo ello en un estado de desapego onírico, como si se observara a sí misma desde una gran distancia, incapaz de creer del todo que esto estaba sucediendo, que realmente estaba huyendo a Gretna Green como una heroína de una novela sensacionalista, que el propio duque de Hierro la había subido a su caballo y declarado su intención de casarse con ella antes de que pudiera siquiera procesar lo que le estaba ofreciendo. El herrero, un escocés de hombros anchos con ojos amables y manos marcadas por años de trabajar el metal caliente, los miraba con una expresión de desconcertada preocupación que sugería que había celebrado muchos matrimonios apresurados en su taller, pero ninguno tan serio como este, y cuando preguntó si estaban seguros de este curso de acción, si quizás querrían esperar hasta la mañana cuando las cabezas estuvieran más despejadas y las decisiones pudieran tomarse con la debida reflexión,
Penélope se oyó hablar con una inesperada firmeza de que estaba más segura de esto de lo que lo había estado de cualquier cosa esa tarde. Que sí, estaba segura, aunque no lo estuviera en absoluto, pero sabía con una convicción profunda que regresar a Londres sin casarse después de esta loca huida destruiría lo poco que quedaba de su reputación, más allá de toda esperanza de recuperación. El duque proporcionó toda la información necesaria con una precisión cortante. Su voz no traicionaba ninguna emoción mientras daba su nombre completo y título. Confirmaba su edad y estado de soltero. Sacaba lo que parecía una cantidad imposible de dinero de su abrigo para pagar la tarifa del herrero y asegurar la discreción. Y a través de todo ello, Penélope lo observó como si viera a un extraño, que por supuesto lo era. Este hombre poderoso que había decidido su destino con la misma autoridad unilateral que probablemente usaba para comandar sus fincas, gestionar sus inversiones y dirigir a sus sirvientes. La ceremonia en sí fue breve y extrañamente íntima, a pesar de la naturaleza funcional de los procedimientos, realizada a la luz de las velas que proyectaban sombras danzantes en las toscas paredes de piedra y hacían que toda la escena pareciera aún más irreal, como algo que sucede en un cuento de hadas o un sueño febril. Y cuando el herrero preguntó con su marcado acento escocés si ella, Penélope Margaret Ashworth, tomaba a este hombre por su legítimo esposo, se encontró mirando a los ojos grises del duque por primera vez desde que la había subido a su caballo en Hyde Park. Lo que vio allí no fue amor, ciertamente no la pasión romántica que las jóvenes sueñan con encontrar en los ojos de sus maridos el día de su boda, pero había algo más, algo que se parecía extrañamente a la desesperación, una especie de sombría determinación mezclada con lo que podría haber sido miedo o esperanza, o quizás ambos, y lo reconoció porque sentía el mismo confuso enredo de emociones, agitándose en su propio pecho, el aterrador conocimiento de que ambos estaban saltando juntos de un acantilado sin certeza de lo que esperaba abajo. «Sí, quiero», dijo, su voz firme a pesar de todo, y lo oyó repetir las palabras momentos después, con su voz profunda que le envió inesperados escalofríos por la espalda, y luego estaban firmando el registro con el herrero y su esposa como testigos. El rasguño de la pluma sobre el papel sonando de alguna manera más fuerte que el fuego crepitante, haciéndolo real, haciéndolo legal, haciéndolo irreversible. Ahora era una duquesa, pensó Penélope con vertiginosa incredulidad. La duquesa de Ashford, uno de los títulos más poderosos de Inglaterra, y lo había logrado no a través de cuidadosas maniobras sociales o ventajosas conexiones familiares, sino por la decisión impulsiva de un hombre con el que nunca había hablado hasta ese mismo día, un hombre que había visto su humillación y había respondido trastocando la vida de ambos en el lapso de unas pocas horas. La posada donde tomaron habitaciones era sencilla y limpia, el tipo de establecimiento respetable que atendía a los viajeros de la gran carretera del norte, y Penélope fue vagamente consciente de la esposa del posadero que se preocupaba por ella, trayéndole té caliente y expresando preocupación por su salud después de un viaje tan largo con ropa húmeda, pero se movió a través de estas atenciones como una mujer bajo el agua, incapaz de comprometerse plenamente con la realidad de su situación hasta que se encontró a solas con el duque en un pequeño salón privado, con un fuego ardiendo en la chimenea y la lluvia que finalmente había cesado, dejando el mundo exterior con un olor fresco y nuevo. Él estaba de pie de espaldas al fuego, todavía con su ropa manchada de viaje, y ella se dio cuenta de que parecía tan agotado como ella, su rostro demacrado por la fatiga y algo más, algo que podría haber sido incertidumbre o arrepentimiento, y cuando habló, su voz era más áspera de lo que había sido durante la ceremonia, menos controlada. «Debería explicar por qué hice esto», dijo, y ella observó cómo parecía luchar por encontrar por dónde empezar,
Este hombre que había comandado su destino con una autoridad tan decisiva ahora parecía casi vulnerable a la luz parpadeante del fuego, y cuando las palabras finalmente llegaron, pintaron una imagen de tragedia que hizo que sus propios problemas parecieran casi pequeños en comparación. Su hermana Catherine, le contó, había sido todo lo bueno del mundo. Amable, gentil y confiada de la manera en que suelen serlo las jóvenes criadas en circunstancias protegidas, creyendo lo mejor de las personas incluso cuando merecían lo peor, y su padre, el viejo duque. La había vendido en matrimonio a los 18 años a un hombre elegido por alianzas políticas y ventajas financieras, sin tener en cuenta la felicidad o la seguridad de Catherine. El marido de la duquesa, dijo Alexander con una furia apenas contenida vibrando en su voz, no había sido amable, una magistral subestimación que sugería horrores que no podía o no quería articular, y hacía 2 años, mientras Alexander estaba fuera sirviendo con su regimiento, le llegó la noticia de que Catherine había muerto por complicaciones de un aborto espontáneo, que ya estaba enterrada para cuando pudo desertar de su puesto y correr a casa, que había llegado 3 días demasiado tarde incluso para su funeral, y solo pudo pararse junto a su tumba sabiendo que no había logrado protegerla cuando más lo necesitaba. «Juré ese día», dijo, mirando fijamente el fuego como si viera esa escena junto a la tumba desarrollarse en las llamas, que si alguna vez tenía el poder de evitar tal sufrimiento de nuevo, lo usaría sin dudarlo, que no me quedaría de brazos cruzados mientras alguien era destruido por la crueldad de la sociedad y el egoísmo de hombres que ven a las mujeres como nada más que mercancías para ser intercambiadas para su propio beneficio. «Así que soy su penitencia», se oyó decir Penélope, las palabras surgiendo antes de que pudiera detenerlas. «Me salvó para expiar no haberla salvado a ella», y esperó a que él lo confirmara, a que admitiera que ella era simplemente un sustituto de su hermana muerta, una forma de que él aliviara su culpa a través de una intervención caritativa, pero en lugar de eso, él se giró para mirarla de frente. Y a la luz de las velas pudo ver la intensidad en sus ojos grises, mientras decía algo que sacudió su comprensión de lo que había sucedido entre ellos. «Usted es mi elección», le dijo. «Quizás la primera que he hecho libremente desde que Catherine murió, la elegí a usted, Penélope, no porque fuera adecuada o conveniente, sino porque cuando la vi de pie bajo esa lluvia, negándose a llorar y manteniendo su dignidad mientras el mundo la abandonaba, vi a alguien que valía la pena salvar, alguien que merecía algo mejor de lo que la sociedad ofrecía, alguien que tenía la fuerza para sobrevivir a lo que habría quebrado a una persona inferior». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, más íntimas que cualquier voto matrimonial, y Penélope se encontró preguntando antes de poder considerar la sabiduría de ello. «¿Y qué merece usted, su gracia?», observando cómo la sorpresa parpadeaba en sus rasgos, como si nadie le hubiera hecho nunca tal pregunta, como si sus propias necesidades y deseos se hubieran subsumido tanto bajo el deber y la culpa que había olvidado que tenía derecho a desear algo para sí mismo. «Hace tiempo que no considero eso», admitió después de una larga pausa, y había algo casi perdido en su expresión que hizo que el corazón de Penélope doliera por este hombre poderoso que parecía tan atrapado por sus circunstancias como ella lo había estado por las suyas, ambos buscando escapar a través de este loco matrimonio que podría ser su salvación o su perdición. El momento se alargó entre ellos, frágil y tentativo, hasta que finalmente pareció recomponerse y volvió a ser el duque decidido que había orquestado su huida, informándole que se había tomado la libertad de asegurar 2 habitaciones, que ella tendría privacidad y tiempo para descansar, que enviarían a buscar a su madre de inmediato y la instalarían en su casa de Londres con la mejor atención médica disponible, que no necesitaba preocuparse por el decoro o las expectativas esa noche, ni ninguna otra noche hasta que estuviera lista.
Antes de separarse para ir a sus habitaciones, él le tomó la mano con una sorprendente gentileza. Este hombre que había manejado todo lo demás con una autoridad tan firme, y la elevó a sus labios en un gesto que debería haberse sentido superficial, pero que en cambio envió calor a través de su cuerpo helado y susurró contra sus nudillos: «Nunca la abandonaré, su gracia, en lo que sea que se convierta este matrimonio. Tiene mi palabra en eso», y ella le creyó con una certeza absoluta que desafiaba la lógica. Sola en su habitación, sencilla y limpia con sábanas blancas y una ventana que daba al oscuro campo escocés, Penélope finalmente se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo desde que el carruaje de Marcus Cleverley había desaparecido en la lluvia, y lloró. Grandes sollozos estremecedores que no tenían nada que ver con la tristeza y todo que ver con el abrumador alivio de que alguien hubiera intervenido, de que ya no estaba sola, aunque no entendiera del todo por qué este alguien en particular había decidido preocuparse por su destino. En su propia habitación, al final del pasillo, Alexander yacía despierto mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la Escocia rural que se filtraban por su ventana. El lejano balido de las ovejas, el crujido de las vigas al asentarse y el susurro del viento entre los árboles, preguntándose si había cometido un terrible error o la primera elección verdaderamente correcta que había hecho desde que estuvo junto a la tumba de Catherine y juró su inútil promesa. Pensó en la pregunta de Penélope, ¿qué merecía él? Y se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo centrado en el deber, la culpa y el peso de su título, que había olvidado considerar si podría tener derecho a algo tan simple como la compañía, tan profundo como la comprensión, tan inesperado como la posibilidad de que este matrimonio de desesperada conveniencia pudiera convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado cuando firmaron ese registro en la herrería. El sueño lo eludía mientras revivía el momento en que ella lo había mirado a los ojos durante la ceremonia y él había visto no gratitud ni miedo, sino un espejo de sus propias y complicadas emociones, la misma esperanza desesperada de que quizás ambos habían encontrado en el otro un escape de las prisiones de sus respectivas circunstancias, y se preguntó si ella yacía despierta en su propia habitación pensando pensamientos similares, o si el agotamiento la había vencido, otorgándole la paz que a él seguía eludiéndole en la oscuridad de esta noche de bodas, que no se parecía a ninguna noche de bodas en la historia, dos extraños legalmente unidos, pero físicamente separados, conectados solo por un trauma mutuo y el frágil hilo de la posibilidad de que quizás, solo quizás, no hubieran tomado la peor decisión de sus vidas cuando acordaron enfrentar un futuro incierto juntos en lugar de una destrucción segura por separado. 3 días después de su boda de medianoche en Escocia, Penélope regresó a Londres como la duquesa de Ashford y descubrió que su ausencia había creado un escándalo de proporciones tan magníficas que incluso ella, que había vivido la desgracia pública de su padre y el consiguiente exilio social, no estaba preparada para la pura malicia de la respuesta de la sociedad a su repentina elevación. Marcus Cleverley, ese parangón de cobardía que la había abandonado bajo la lluvia sin una mirada atrás, aparentemente había pasado los días intermedios, elaborando una narrativa que lo pintaba a él como la parte agraviada y a Penélope como una aventurera intrigante que había orquestado su propio abandono como parte de un elaborado complot para atrapar a un marido más rico y poderoso. Y la alta sociedad, siempre ávida de escándalos y dispuesta a creer lo peor de cualquiera que se elevara por encima de su posición, se había aferrado a esta historia con malicia jubilosa. La mansión del duque en Londres era una revelación de riqueza y poder que hacía que la modesta casa de Penélope pareciera un cobertizo de jardín en comparación, todo techos altísimos y obras de arte de valor incalculable, y un ejército de sirvientes que la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un escepticismo mal disimulado.
y ella se movía por esas habitaciones palaciegas, sintiéndose como una impostora jugando a disfrazarse con galas prestadas, rodeada de cosas que nunca podrían ser verdaderamente suyas, sin importar lo que afirmara el registro de matrimonio. Su madre había sido instalada en una hermosa suite, en el segundo piso con ventanas que daban a los jardines, atendida por una enfermera y visitada diariamente por el mejor médico de Londres, y cuando Penélope fue a verla esa primera mañana de regreso, había encontrado a mamá con mejor aspecto que en años, con el color volviendo a sus mejillas y las líneas de dolor alrededor de sus ojos aliviadas por la medicación y el cuidado adecuados. Pero había habido preocupación en su mirada cuando tomó las manos de Penélope y le preguntó si su hija se había sacrificado por el bien de su madre. «Es amable, mamá», le había asegurado Penélope. «Más amable que nadie que hayamos conocido en años». Y se dio cuenta al decirlo de que era verdad, que a pesar de la fría eficiencia con la que el duque había orquestado su matrimonio, había habido una bondad fundamental en su intervención, en su promesa de cuidar de su madre, en asegurar habitaciones separadas en su noche de bodas, en la forma en que no había exigido nada de ella más allá de su presencia a su lado. El baile que el duque organizó para presentar a su nueva duquesa fue un ejercicio calculado de guerra social, un evento al que nadie de importancia se atrevió a declinar porque rechazar la invitación del duque de Ashford sería equivalente a un suicidio social. Y Penélope había estado junto a su esposo en la línea de recepción con un vestido que costaba más de lo que su familia había gastado en ropa en los últimos 5 años, sintiendo el peso de cientos de ojos evaluándola, juzgándola y encontrándola deficiente. Había observado los rostros de mujeres que una vez la habían llamado amiga, las había visto acercarse con sonrisas falsas y garras apenas disimuladas. Había soportado sus preguntas puntiagudas sobre cuán rápido debió haber progresado el cortejo. Había escuchado sus observaciones sobre qué afortunado partido era para alguien en sus circunstancias, y a través de todo ello, había mantenido la compostura que 5 años de navegar por la catástrofe social le habían enseñado, sonriendo con aire insulso y no ofreciendo nada que pudiera ser retorcido para generar más escándalo. Fue en el tocador, un espacio que debería haber ofrecido un santuario, pero que en cambio se convirtió en otro campo de batalla, donde escuchó a Lady Wilmington pontificar entre un grupo de mujeres más jóvenes. Su voz se oía claramente por encima del susurro de la seda y el tintineo de las joyas, mientras pronunciaba su juicio sobre la nueva duquesa, con toda la autoridad de alguien cuyo propio compromiso con Marcus Cleverly aparentemente la había elevado a la posición de experta en comportamiento adecuado. «Pobre duque de Ashford», decía Lady Wilmington con una falsa simpatía que no engañaba a nadie. Atrapado por una cazafortunas que probablemente se quedó bajo esa lluvia deliberadamente sabiendo que él paseaba por el parque, ¿qué hombre podría resistir el atractivo de una damisela en apuros, incluso una tan obviamente calculadora? Y las otras mujeres habían hecho ruidos de asentimiento mientras Penélope permanecía congelada justo fuera de la puerta, con las manos apretadas en los pliegues de su caro vestido. Podría haberse retirado, quizás debería haberlo hecho. Podría haber fingido no oír y evitado la confrontación que solo alimentaría más chismes. Pero algo duro y furioso se levantó en su pecho. El mismo acero que la había mantenido de pie durante esos interminables minutos en Hyde Park, mientras la sociedad la abandonaba, y entró en la habitación con la cabeza en alto y la expresión tallada en hielo. Me confunde con alguien que requiere la buena opinión de mujeres que se casarían con hombres como Marcus Cleverly, dijo en el repentino silencio, su voz con el filo de una cuchilla a pesar de su tono mesurado. Le deseo que lo disfrute, Lady Wilmington. Se merecen el uno al otro. Espero de verdad que no la abandone con mal tiempo, pero dado su carácter, le aconsejaría invertir en un paraguas resistente. La conmoción en sus rostros fue gratificante,
pero Penélope no esperó para saborearla. Simplemente se dio la vuelta y regresó al salón de baile con el corazón palpitante y las manos temblando por la emoción de haber finalmente, devuelto el golpe a la gente que había pasado años susurrando sobre la caída de su familia, mientras fingían simpatía. No vio al duque observando desde el otro lado del abarrotado salón de baile, no supo que él había presenciado todo el intercambio, que la había seguido hasta el tocador con alguna vaga intención de comprobar su bienestar, y en cambio la había oído defenderse con una precisión y compostura que hicieron que algo peligroso y desconocido se moviera en su pecho. Algo que se sentía incómodamente como orgullo mezclado con admiración. Y, debajo de todo, un cálido afecto que no tenía lugar en su acuerdo práctico. Esa noche, después de que los invitados finalmente se marcharan y los sirvientes hubieran limpiado la evidencia del baile, Penélope fue convocada al estudio del duque, un espacio masculino de cuero y madera oscura y estanterías del suelo al techo que olía a tabaco y papel viejo, y entró con aprensión porque no tenía idea de si él aprobaba o desaprobaba su confrontación con Lady Wilmington y las demás. Él estaba junto a la chimenea, todavía con su ropa de noche pero con el corbatín aflojado y el cabello ligeramente desordenado como si hubiera estado pasándose las manos por él, y cuando se giró para mirarla, su expresión era ilegible a la luz parpadeante del fuego. ¿Por qué no se defendió?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué no les dijo la verdad de lo que sucedió, que Cleverly la abandonó, que usted no intrigó ni manipuló, sino que simplemente fue víctima del descuido de un hombre cruel? Porque, su gracia, dijo ella, adentrándose más en la habitación y sintiendo las palabras surgir de un lugar profundo de honestidad que no sabía que poseía. Usted me salvó, no le pagaré convirtiéndolo en objeto de lástima, el noble duque que rescató a una damisela en apuros, que piensen que soy calculadora, si es necesario, puedo soportar su desdén. He tenido años de práctica soportando cosas mucho peores. La respuesta pareció afectarlo de maneras que ella no pudo descifrar del todo, su expresión cambiando a través de varias emociones demasiado rápido para que ella las identificara antes de establecerse en algo que podría haber sido asombro o respeto, o quizás ambos. No tiene que librar mis batallas, añadió, porque lo había visto confrontar a Marcus Cleverly más temprano en la noche. Había observado desde el otro lado de la habitación cómo el duque le había hablado a su antiguo pretendiente con la clase de amenaza silenciosa que hacía palidecer a los hombres adultos, y Marcus se había marchado poco después con aspecto conmocionado y furioso. «Sí que tengo», dijo el duque, su voz con una convicción absoluta. «Usted es mi duquesa. Pero estoy empezando a darme cuenta de que es más que capaz de librar sus propias batallas. ¿Dónde aprendió tal acero?». Y Penélope se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió. 5 años manteniendo unida a mi familia mientras los acreedores acechaban y la sociedad susurraba, le dijo, «O desarrollas una armadura o te quiebras. Yo elegí la armadura». Y vio el entendimiento parpadear en sus ojos grises mientras asentía lentamente. «Yo también elegí la armadura», admitió, después de que Catherine muriera, después de darme cuenta de que preocuparse demasiado por cualquier cosa o persona solo llevaba a una pérdida devastadora. Quizás ambos estamos demasiado acorazados ahora para dejar que nadie se acerque. Y Penélope consideró esta evaluación antes de ofrecer en voz baja. Quizás nos entendemos por eso. Quizás 2 personas que han aprendido a protegerse pueden aprender a confiar la una en la otra precisamente porque sabemos por qué la armadura es necesaria. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, la primera de lo que se convertiría en un hábito de reunirse en su estudio después de que la casa se hubiera retirado a descansar, y él le sirvió brandy a pesar de la incorrección y se sentaron en lados opuestos de la chimenea como 2 generales negociando un tratado, discutiendo de todo.
desde política hasta filosofía, pasando por sus respectivas experiencias de duelo, pérdida y supervivencia. Le mostró la galería de retratos en la segunda noche de estas reuniones, recorriendo con ella la historia de su familia con comentarios que eran a la vez mordaces y melancólicos. Y cuando se detuvieron ante la pintura de una joven con ojos amables y una sonrisa gentil, Penélope supo sin que se lo dijeran que esa era Catherine. «Ella era todo lo que yo debería haber protegido», dijo el duque, mirando el rostro pintado de su hermana con una expresión de dolor tan crudo que Penélope sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la simpatía. Creía en la bondad de las personas incluso cuando le daban todas las razones para no hacerlo. Confiaba en que el mundo sería amable si ella era amable primero, y eso la destruyó. Esa confianza la destruyó. Permanecieron en silencio ante el retrato, y Penélope se encontró extendiendo la mano para tomar la suya, un gesto de consuelo que los sorprendió a ambos. Y él no se apartó, sino que le apretó los dedos como si ella fuera un ancla en mares turbulentos. En los días que siguieron, pequeñas intimidades comenzaron a desarrollarse entre ellos, el tipo de familiaridad inconsciente que proviene de la proximidad y la experiencia compartida. Él comenzó a tomar su brazo de forma natural cuando caminaban juntos, a guiarla por las habitaciones con una mano en la parte baja de su espalda, y ella se encontró aceptando su contacto sin la conciencia respingona que había marcado sus primeras interacciones. Desarrollaron un lenguaje de miradas a través de habitaciones abarrotadas. Podían comunicar conversaciones enteras con nada más que una ceja levantada o una leve sonrisa. Y Penélope se dio cuenta con una mezcla de terror y asombro de que el acuerdo práctico al que habían llegado se estaba complicando por algo mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos había anticipado. La crisis llegó durante otro evento social, una velada musical en casa de Lady Pemberton, donde la asistencia era obligatoria para cualquiera que reclamara una posición en la alta sociedad. Y Marcus Cleverly aparentemente había decidido que había pasado suficiente tiempo como para acercarse al duque, con lo que claramente consideraba una conversación razonable de hombre a hombre sobre la situación. Penélope observó desde el otro lado de la habitación cómo Marcus acorralaba a su marido cerca de la mesa de refrescos, vio cómo la postura del duque cambiaba a algo depredador y peligroso, y aunque no pudo oír las palabras intercambiadas, vio cómo el rostro de Marcus se ponía blanco y luego rojo de furia antes de que se marchara furioso, y cuando más tarde le preguntó al duque qué se había dicho, él le dijo con sombría satisfacción que le había dejado claro que cualquier calumnia adicional contra su esposa resultaría en que Cleverly fuera excluido de todos los clubes de Londres y socialmente destruido tan a fondo que ni siquiera la fortuna de la heredera de Wilmington salvaría su reputación. «No tenías que hacer eso», dijo Penélope, y vio cómo se le tensaba la mandíbula al responder que sí, en realidad, sí tenía que hacerlo, porque ella era su esposa y su duquesa, y él no se quedaría de brazos cruzados mientras hombres inferiores intentaban derribarla para salvar su propio orgullo. La vehemencia de su defensa la sobresaltó, sugería profundidades de sentimiento que iban más allá de su acuerdo práctico, y esa noche en el estudio encontró el valor para preguntar si se arrepentía de su apresurado matrimonio, si deseaba haberla dejado bajo la lluvia para enfrentar su destino sola. «Me encuentro queriendo conocerte, Penélope», dijo él en lugar de responder directamente a su pregunta, no como una obligación, sino como algo que no puedo nombrar del todo, algo más que la asociación práctica que acordamos, y ella sintió que su corazón se detenía ante la vulnerabilidad de su confesión. «Yo también quiero eso», susurró, aunque me aterra, porque querer cosas siempre había llevado a la decepción en su experiencia, siempre había resultado en pérdida y dolor, y el amargo conocimiento de que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Pero quizás, pensó mientras miraba a este hombre complicado que había trastocado su vida con su rescate impulsivo,
quizás con alguien que entendía la necesidad de la armadura y el peligro de la vulnerabilidad. Quizás con alguien que también había aprendido que preocuparse demasiado llevaba a una pérdida devastadora. Quizás finalmente era seguro querer algo más que la mera supervivencia. Quizás finalmente era posible imaginar un futuro construido no sobre una necesidad desesperada, sino sobre una conexión genuina y la frágil esperanza de que dos personas dañadas pudieran de alguna manera completarse mutuamente. 6 semanas después de su matrimonio, Penélope se despertó una mañana en su lujosa habitación con sus cortinas de seda y muebles franceses importados, y se dio cuenta con un horror creciente de que se había enamorado de su marido, no del afecto cuidadoso de una asociación conveniente, o del apego agradecido de una mujer rescatada a su rescatador, sino de un amor real, profundo y conmovedor, que hacía que su corazón se acelerara cuando oía sus pasos en el pasillo y que le cortaba la respiración cuando él la miraba al otro lado de la mesa del desayuno con esos serios ojos grises que habían comenzado a suavizarse cuando se posaban en su rostro. La revelación la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en todos los años de la desgracia de su familia, más que estar sola bajo la lluvia mientras la sociedad susurraba y señalaba, más que la loca huida a Gretna Green, porque amar a alguien significaba darle el poder de destruirte de maneras que la pobreza, el escándalo y el exilio social nunca podrían, y no podía soportar la idea de ver piedad u obligación en los ojos de Alexander cuando mirara a su esposa, que había sido lo suficientemente tonta como para confundir su amabilidad con algo más profundo, así que hizo lo que cualquier persona sensata que hubiera sobrevivido años de dificultades a través de una cuidadosa autoprotección haría. Se retrajo, se replegó en la armadura que había permitido que se resquebrajara brevemente. Volvió a ser la extraña formal y educada que había estado a su lado en la herrería y había aceptado un acuerdo práctico sin emociones desordenadas que complicaran las cosas. Dejó de reunirse con él en el estudio para sus conversaciones nocturnas, alegando fatiga, dolores de cabeza o correspondencia que requería su atención. Mantuvo sus respuestas en la mesa del desayuno breves e impersonales, discutiendo asuntos domésticos y obligaciones sociales, con el desapego eficiente de un ama de llaves informando a su empleador. Y se aseguró de no estar nunca a solas con él en situaciones que pudieran llevar al tipo de intimidad que se había estado desarrollando entre ellos, los toques casuales, las miradas compartidas y los momentos de honestidad sin tapujos que habían hecho que su tonto corazón creyera que esto podría ser más de lo que habían acordado que sería. El duque notó su retirada de inmediato porque la había estado observando de verdad, durante semanas con una atención que iba mucho más allá del deber o la preocupación, e interpretó su frialdad a través del prisma de su propia creencia arraigada de que era fundamentalmente indigno de amor, que la muerte de su hermana había demostrado que era incapaz de proteger a quienes le importaban, que la retirada de Penélope era una prueba de que se arrepentía de su precipitado matrimonio y deseaba haber tenido la oportunidad de un cortejo real con un hombre que pudiera ofrecerle devoción romántica en lugar de un acuerdo práctico nacido de su culpa y la desesperación de ella. Durante 2 semanas se rondaban como extraños recelosos en la vasta casa, que de repente se sentía demasiado pequeña para contener su mutua desdicha, cruzándose en los pasillos sin hablar más allá de las mínimas cortesías requeridas por la educación, sentados en extremos opuestos de la mesa del comedor en una conversación forzada sobre naderías, mientras los sirvientes se movían entre ellos como testigos de un desastre a cámara lenta, y todo el personal de la casa comenzó a susurrar entre sí sobre lo que había sucedido para causar tal ruptura entre el duque y su nueva duquesa, que parecían haber estado desarrollando un afecto genuino antes de que descendiera esta inexplicable frialdad. Finalmente, incapaz de soportar la tensión,
y convencido de que estaba siendo cruel al mantenerla atrapada en un matrimonio del que claramente se arrepentía, el duque solicitó una audiencia privada en su estudio, y cuando Penélope entró en esa habitación familiar donde habían pasado tantas horas en conversación amigable, sintió que su corazón se rompía al verlo de pie junto a la ventana, con aspecto demacrado y exhausto, como si no hubiera dormido bien. Lo cual de hecho no había hecho, porque cada noche yacía despierto preguntándose qué había hecho para alejarla y cómo podría arreglarlo sin admitir la aterradora verdad de que había llegado a quererla mucho más de lo que su acuerdo práctico permitía. «He sido egoísta, Penélope», dijo sin preámbulos, su voz áspera por la emoción que intentaba y no lograba controlar. «La arrastré a este matrimonio sin considerar lo que usted podría desear. Estaba en apuros y vulnerable, y me aproveché de esa situación. Merece algo mejor que un matrimonio de conveniencia con un hombre que no puede ofrecerle lo que merece, que no puede darle el romance, el cortejo y el amor que cualquier mujer debería esperar de su marido». Las palabras golpearon a Penélope como golpes físicos, porque escuchó en ellas la confirmación de sus peores temores. Que él le estaba diciendo amablemente que no podía amarla, que no debía esperar ni desear nada más allá del acuerdo práctico que habían convenido, y su orgullo se alzó feroz y protector para evitar que él viera cuán profundamente la había herido su cuidada distancia. «Entiendo. Su gracia», dijo ella, su voz admirablemente firme a pesar de que sus manos temblaban en su regazo. «Ha cumplido su obligación admirablemente. No requiero nada más de este acuerdo que lo que convenimos, seguridad y estatus a cambio de mi presencia como su duquesa. Le aseguro que no albergo ninguna ilusión romántica sobre nuestra situación». Él la miró fijamente como si ella lo hubiera golpeado, sus ojos grises buscando en su rostro algo que ella se negó a dejarle ver, y cuando volvió a hablar, había una esperanza desesperada subyacente en sus palabras que ella estaba demasiado envuelta en su propio dolor para reconocer. «¿Nada?», preguntó. «¿No requiere nada más? ¿Está contenta con vidas separadas bajo el mismo techo sin expectativa de compañía o intimidad, o la posibilidad de que este matrimonio se convierta en algo más allá de la mera conveniencia?» Y ella lo escuchó como si él estuviera confirmando los límites que ella había establecido, cuando en realidad lo que él estaba haciendo era rogarle que los cruzara, que le dijera que quería más, que le diera permiso para cortejar a su propia esposa e intentar ganar el corazón por el que ya había perdido el suyo. «Nada», confirmó ella, su voz fría como el hielo para evitar que se quebrara. «Gracias por su honestidad, su gracia. Aprecio su franqueza sobre las limitaciones de nuestro acuerdo». Y se levantó antes de que él pudiera decir algo más, antes de que su compostura pudiera hacerse añicos, y salió del estudio con la cabeza en alto y el corazón en pedazos. Las 2 semanas que siguieron fueron una especie de tortura especial para ambos. El duque se sumergió en asuntos parlamentarios y en la gestión de sus fincas, pasando largas horas fuera de casa, o encerrado en su estudio con libros de contabilidad y correspondencia que no podían llenar el doloroso vacío que su ausencia creaba, mientras que Penélope se lanzó al trabajo de caridad con la feroz dedicación de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. Visitando hospitales y orfanatos y organizando esfuerzos de ayuda para los pobres con una energía que impresionaba a todos los que trabajaban con ella y no engañaba a nadie que mirara lo suficientemente de cerca como para ver las sombras bajo sus ojos y la fragilidad de sus sonrisas. La madre de Penélope, ahora totalmente recuperada y con la mirada aguda por la salud recobrada, observaba la miseria de su hija con creciente frustración, hasta que finalmente no pudo soportarlo más y confrontó a Penélope en su sala de estar una tarde. «Lo amas, hija», dijo sin preámbulos.
Lo veo en cada mirada que le das cuando crees que nadie está mirando, en la forma en que te estremeces cuando él entra en una habitación, como si su mera presencia te causara dolor. ¿Por qué no le dices cómo te sientes? ¿Por qué te torturas a ti misma y a él con esta falsa distancia? Porque él no me ama, mamá, replicó Penélope, su compostura finalmente resquebrajándose para revelar el dolor crudo debajo. Me salvó de la ruina y estoy agradecida, pero eso no es lo mismo que el amor. Se casó conmigo por culpa por la muerte de su hermana. Soy su penitencia y su segunda oportunidad de salvar a alguien. Y no puedo soportar ver piedad en sus ojos cuando se dé cuenta de que he sido lo suficientemente tonta como para querer más de lo que él puede dar. Su madre intentó discutir, pero Penélope se negó a escuchar, convencida de la verdad de su propia interpretación, ciega a cualquier evidencia que pudiera contradecir su certeza de que Alexander solo la veía como una obligación noblemente cumplida. Entonces Marcus Cleverly, ahora casado con Lady Wilmington y descubriendo que una fortuna no compensaba una vida pasada con una mujer superficial y exigente que le recordaba a diario que se había conformado con él cuando mejores prospectos no se materializaron, decidió en un ataque de despecho difundir un rumor tan cruel y tan perfectamente calibrado para herir que se extendió por la sociedad londinense como la pólvora. El duque de Ashford, contaba Marcus a cualquiera que quisiera escuchar en su club, se había casado con Penélope Ashworth como resultado de una apuesta hecha durante sus días en Cambridge, un desafío entre amigos para rescatar a la solterona más patética de Londres y elevarla a duquesa como la prueba definitiva del poder y el capricho aristocrático. Toda la escena dramática en Hyde Park había sido orquestada por el propio duque. Incluyendo la conveniente tormenta y el rescate al galope, la pobre señorita Ashworth no había sido más que un peón en un juego cruel jugado por nobles aburridos. La mentira era maliciosa y lo suficientemente plausible, dada la reputación del duque de cálculo frío y la aparentemente improbable velocidad de su cortejo y matrimonio, como para ganar tracción entre aquellos ansiosos por creer lo peor, y cuando Penélope la escuchó de tercera mano de su modista, que pensó que la duquesa debería saber lo que se decía, sintió que la última y frágil esperanza que había estado albergando, a pesar de todo, finalmente moría en su pecho. No confrontó al duque porque, ¿de qué serviría? Si el rumor era cierto, entonces confrontarlo solo lo obligaría a admitir la terrible verdad o a mentir para no herir sus sentimientos. Y si era falso, entonces pedirle que lo negara revelaría cuánto le importaba su opinión, cuán desesperadamente necesitaba creer que se había casado con ella por razones más allá de la culpa, las apuestas o la penitencia, y no podía soportar exponerse tan completamente a alguien que había dejado claro que no quería nada de ella más allá del acuerdo práctico que habían convenido. En cambio, con la misma acción decisiva que había caracterizado sus años de supervivencia, hizo arreglos para irse, empacando silenciosamente sus pertenencias con la ayuda de su doncella, que lloraba e intentaba disuadirla, preparándose para retirarse a la finca rural de su difunto padre en Derbyshire, que técnicamente era parte de su dote y por lo tanto estaba bajo el control del duque, pero que pensó que podría reclamar como propiedad de viudedad, donde podría vivir separada y dejarlo libre para encontrar la felicidad con alguien que eligiera por deseo en lugar de obligación. Le escribió una nota porque desaparecer sin explicación parecía cobarde y porque le debía al menos una despedida después de todo lo que él había hecho por ella, y vertió en ella toda la gratitud que sentía y nada del amor, porque sería injusto cargarlo con emociones que nunca había pedido y que no podía corresponder. Gracias por su amabilidad, escribió con su cuidada caligrafía. Lo libero de este acuerdo. Ya ha hecho suficiente penitencia por su hermana. Merece la felicidad, no la obligación. Usted me salvó de la ruina. Cuidó a mi madre y restauró nuestro nombre, y estoy agradecida más allá de las palabras, pero no puedo quedarme sabiendo que soy su penitencia y el fantasma de su hermana.
Merece una esposa que elija libremente, no por culpa o apuestas o lo que sea que motivara su rescate. Lo libero de este vínculo, aunque la ley no pueda hacerlo. Viva bien, Alexander. Es usted un hombre mucho mejor de lo que cree. Suya en gratitud, si no en presencia. Penélope. Dejó la nota en su escritorio en el estudio donde sabía que la encontraría, y en la gris luz del amanecer, antes de que la casa se despertara, subió al carruaje que había ordenado preparar, con sus baúles cargados y su madre instalada a su lado porque no dejaría a mamá atrás, aunque significara explicar por qué huían, y mientras los caballos comenzaban a moverse, se permitió una última mirada a la gran casa que brevemente se había sentido como un hogar. A las ventanas del estudio donde Alexander eventualmente descubriría su ausencia y leería su despedida, y se dijo firmemente que esta era la elección correcta, la única elección, que quedarse solo la llevaría a un mayor desamor cuando él finalmente se cansara de la obligación que ella representaba y buscara conexión en otro lugar. El duque encontró la nota 2 horas más tarde cuando salió de una noche de insomnio y entró en su estudio para encontrarla apoyada contra el retrato en miniatura de Penélope que había encargado sin su conocimiento, una representación perfecta y diminuta de su rostro que había estado contemplando durante semanas, como un tonto enamorado, tratando de entender cuándo la obligación se había transformado en algo mucho más peligroso y necesario. Sus manos temblaron al leer sus palabras. Su respiración se aceleró al absorber lo que ella le estaba diciendo, que se consideraba su penitencia, que creía el vicioso rumor sobre la apuesta, que lo estaba liberando de su matrimonio como si fuera una carga de la que él había estado anhelando deshacerse, cuando en verdad se había convertido en lo más importante de su vida sin que él se diera cuenta de cuándo o cómo había sucedido. La leyó 2 veces, y luego arrugó el papel en su puño y rugió, un sonido inarticulado de angustia y furia que hizo que su ayuda de cámara entrara corriendo, convencido de que su amo debía estar herido o bajo ataque, y cuando el sirviente irrumpió por la puerta, encontró al duque de pie en medio de su estudio con la devastación escrita en sus rasgos y una nota arrugada apretada en su mano. «¿Se ha ido?», dijo Alexander, su voz ronca por la emoción que había pasado años aprendiendo a reprimir. «Cree que me casé con ella por culpa, cree esa maldita mentira sobre una apuesta, se ha convencido de que es mi obligación y mi penitencia, cuando la verdad es que se ha convertido en todo. Y he sido demasiado cobarde para decírselo, demasiado asustado de la vulnerabilidad para admitir que la necesito mucho más de lo que ella me ha necesitado a mí. El ayuda de cámara, que había servido al duque desde antes de la muerte de Catherine, y nunca había visto a su estoico amo mostrar un sentimiento tan crudo, preguntó en voz baja a dónde había ido la duquesa, y cuando Alexander le dijo que a Derbyshire, el rostro arrugado del hombre se arrugó en algo que podría haber sido una sonrisa. «Entonces vaya tras ella, su gracia», dijo simplemente. «Vaya y dígale lo que debería haberle dicho hace semanas, que este matrimonio dejó de ser sobre penitencia en el momento en que se dio cuenta de que ella no era una damisela a la que salvar, sino una mujer a la que amar». Y el duque miró a este sirviente que había presenciado cada momento de su dolor por Catherine y su posterior cierre emocional, y vio comprensión y aliento en los ojos del anciano. Tenía razón, por supuesto, pensó Alexander mientras estaba allí, agarrando la nota de despedida de Penélope y sintiendo que algo se abría en su pecho, la cuidadosa armadura que había mantenido durante años, partiéndose para revelar la vulnerable verdad debajo. Había sido un cobarde. Se había escondido detrás de su acuerdo práctico y su propia indignidad, en lugar de arriesgarse a la aterradora vulnerabilidad de admitir que se había enamorado completa e irrevocablemente de su esposa. Había tenido demasiado miedo a la pérdida para luchar por lo que más deseaba. Pero Penélope había luchado por su dignidad en Hyde Park y su reputación en el baile y la supervivencia de su familia durante 5 años brutales,
Y 1000 veces maldito sería si la dejaba creer un momento más que era algo menos que absolutamente esencial para su felicidad, su futuro y su propia capacidad de respirar. Iría tras ella, decidió con la misma claridad decisiva que lo había enviado galopando bajo la lluvia, para rescatarla hacía 6 semanas. Cabalgaría hasta Derbyshire y le diría toda la verdad que había tenido demasiado miedo de decir, y si ella lo rechazaba, al menos lo haría conociendo el alcance total de sus sentimientos, en lugar de trabajar bajo la falsa creencia de que alguna vez había sido algo menos que deseada, apreciada y absolutamente necesaria para un hombre que había renunciado a su propia felicidad, hasta que ella se paró sola bajo la lluvia y le recordó cómo era el coraje. El duque encontró la nota de Penélope al amanecer, con el sol apenas asomando por el horizonte y pintando su estudio en tonos de gris y oro que parecían burlarse de la oscuridad que descendía sobre su corazón mientras leía sus cuidadosas palabras liberándolo de su matrimonio, y durante exactamente 3 minutos se sentó en una parálisis atónita, su mente negándose a procesar lo que sus ojos le decían, que se había ido, que se consideraba su penitencia, que creía la viciosa mentira sobre una apuesta, cuando la verdad era mucho más complicada y aterradora de lo que cualquier rumor podría capturar. Luego, la parálisis se hizo añicos y se movió con la precisión militar que una vez lo convirtió en un excelente comandante, gritando a su ayuda de cámara que preparara ropa de montar de inmediato, bramando a los establos que ensillaran su caballo más rápido, enviando a un lacayo corriendo para determinar cuánto tiempo hacía que la duquesa había partido y qué camino había tomado. Y en 15 minutos de encontrar esa devastadora nota, estaba montado en su semental negro y galopando fuera de Londres hacia Derbyshire con un enfoque único que no dejaba lugar a dudas, vacilaciones o el temor de que ya pudiera ser demasiado tarde. El viaje a la finca rural de su padre normalmente requería 4 horas a un ritmo razonable con paradas para descansar los caballos, pero Alexander empujó a su montura sin piedad, cambiando de caballo 2 veces en posadas y haciendo el viaje en 2 horas y media de dura cabalgata que lo dejaron desaliñado y salpicado de barro y sin importarle en absoluto su aspecto, porque lo único que importaba era llegar a Penélope antes de que se convenciera más a fondo de que no era deseada, antes de que la distancia entre ellos se volviera demasiado grande para salvarla con meras palabras y declaraciones desesperadas. La encontró en el jardín descuidado detrás de la casa solariega, un espacio que alguna vez fue hermoso y que había caído en una pintoresca decadencia durante los años de los problemas financieros de su familia, con rosas creciendo salvajes sobre muros de piedra desmoronados y hiedra trepando por senderos que la hierba había comenzado a reclamar, y ella estaba sentada en un banco de piedra desgastado, no con las costosas sedas y rasos que él le había proporcionado, sino con un viejo y sencillo vestido de muselina azul desvaído que debía datar de antes de la desgracia de su padre, y parecía más ella misma que nunca en toda la gala de duquesa, más real, presente y absolutamente esencial para su existencia continuada. Llovía de nuevo, un cálido aguacero de verano que convertía el jardín en algo sacado de una pintura, con gotas deslizándose por los pétalos de las rosas y creando ondas en el viejo estanque de la fuente. Y cuando escuchó el estruendo de los cascos que subían por el camino de entrada, se giró con una expresión de confusión que se transformó en shock al reconocerlo, levantándose lentamente de su banco mientras él aparecía a la vista, y él vio en su rostro un eco de aquel momento en Hyde Park, la misma incredulidad helada, la misma pregunta en sus ojos sobre si esto era un rescate o algo completamente diferente. Desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo, sus botas golpeando el suelo fangoso con un chapoteo que salpicó agua sobre sus ya empapados pantalones de montar, y se dirigió hacia ella con propósito, determinación y un terror que se agitaba en su pecho, porque este era el momento,
Este era cuando finalmente sería honesto sobre todo lo que sentía. Y si ella lo rechazaba, al menos lo haría conociendo la verdad completa en lugar de la historia parcial que se habían estado contando a sí mismos durante semanas. «Estoy enamorado de usted», dijo sin preámbulos, sin disculpas, su voz áspera por la dura cabalgata y la emoción que ya no intentaba contener. «He estado enamorado de usted desde que se negó a llorar en esa tormenta, desde que miró a la crueldad de la sociedad a la cara y no se inmutó, desde que entendió mi dolor sin que yo tuviera que explicarlo, desde que se enfrentó a Lady Wilmington con una compostura tan perfecta y gélida que quise aplaudir. No me casé con usted por culpa o penitencia o por ninguna maldita apuesta. Me casé con usted porque en ese momento en Hyde Park la vi y pensé, ahí está, la única mujer en Inglaterra que podría entenderme, que ha sobrevivido lo suficiente para saber lo que realmente significa la fuerza, que no me aburrirá, ni me mimará, ni me tratará como un premio a ganar». Penélope lo miró fijamente, la lluvia corriendo por su rostro mezclándose con lo que podrían haber sido lágrimas, sus manos juntas a la altura de la cintura y su expresión cambiando entre la incredulidad, la esperanza y el miedo tan rápidamente que apenas podía seguir las emociones. Y él siguió hablando porque si se detenía podría perder el valor, podría retirarse a la distancia segura que habían estado manteniendo en lugar de avanzar hacia esta aterradora vulnerabilidad. «Tenía miedo de que me rechazara», continuó, acercándose hasta que solo unos pocos metros los separaban, así que no le di opción, tomé la decisión por ambos y me la llevé antes de que pudiera protestar, y eso estuvo mal. Fue arrogante y prepotente y una violación de su autonomía, aunque me dijera a mí mismo que la estaba salvando. Así que ahora le doy una opción. Le ofrezco lo que debería haberle ofrecido desde el principio, la libertad de decidir su propio destino. Entonces hizo algo que no había hecho desde que era un niño, suplicando a su padre que reconsiderara el matrimonio de Catherine. Se arrodilló en el barro y la lluvia, sin importarle su costosa ropa de montar, ni su dignidad, ni el hecho de que era un duque arrodillado ante una mujer que técnicamente ya llevaba su nombre, y la miró con el corazón en los ojos y le hizo la pregunta que determinaría el resto de su vida. «Penélope Ashworth Hartley, duquesa de Ashford, ¿quiere casarse conmigo otra vez, como es debido esta vez? ¿Quiere casarse conmigo por amor? Elegirá este matrimonio no porque no le dejé otra alternativa, sino porque quiere lo que yo quiero, una asociación construida sobre un afecto y respeto genuinos y la aterradora y maravillosa posibilidad de que dos personas dañadas puedan completarse mutuamente». El silencio que siguió pareció eterno. La lluvia golpeando las hojas, la piedra y su ropa empapada mientras Penélope lo miraba con una expresión que él no pudo leer, y Alexander sintió su corazón martillear contra sus costillas con el conocimiento de que ella podría decir que no. Podría decirle que era demasiado tarde, que la había herido demasiado con su distancia, sus suposiciones y su incapacidad para hablar claramente sobre sus sentimientos antes de que todo saliera tan terriblemente mal. «¿Y si nos hacemos daño?», susurró finalmente, su voz apenas audible sobre la lluvia. «¿Y si esto no funciona? ¿Y si el amor no es suficiente para superar todas las formas en que hemos aprendido a protegernos? ¿Y si la decepciono o usted se cansa de mí o descubrimos que la conexión que creíamos tener era solo desesperación y proximidad y el drama de nuestro comienzo?» «Entonces sufriremos juntos», respondió él de inmediato, levantándose de su rodilla pero permaneciendo cerca, lo suficientemente cerca como para ver las motas de oro en sus ojos marrones y contar las pecas que el sol había sacado en su nariz. «Preferiría arriesgarme a sufrir con usted que vivir a salvo sin usted. Pasé 2 años después de la muerte de Catherine, convencido de que la respuesta era no sentir nada, acorazarme tan completamente que la pérdida nunca más pudiera tocarme.
Y eso era una especie de muerte, Penélope. Era existir sin vivir. Y entonces la vi en ese parque, y algo despertó dentro de mí. Algo que pensé que había muerto con mi hermana. El deseo de luchar por algo, de preocuparme por alguien, de creer que la conexión valía el riesgo de la pérdida. Ella extendió la mano entonces, su mano temblando mientras tocaba su rostro, trazando la línea de su mandíbula con las yemas de los dedos que enviaron escalofríos por todo su cuerpo a pesar del calor de la lluvia, y cuando habló, su voz estaba espesa por las lágrimas, el asombro y el frágil comienzo de la fe. «Yo también lo amo», dijo. «He tenido tanto miedo de ello, tan convencida de que amarlo me destruiría porque usted nunca podría amarme a mí, que no era más que su penitencia y su segunda oportunidad de salvar a alguien, y no podía soportar la idea de ver piedad en sus ojos cuando me mirara. No podría sobrevivir siendo otra obligación en una vida ya cargada de deber y culpa». Él atrapó su mano contra su rostro, presionó sus labios contra su palma en un beso que fue reverente y desesperado, y cuando se apartó, se aseguró de que ella lo mirara directamente a los ojos para que pudiera ver la verdad absoluta de lo que estaba a punto de decir. «Yo no la salvé en Hyde Park, Penélope», le dijo. «Usted me salvó a mí. Yo estaba muerto por dentro desde que Catherine murió, cumpliendo con las formalidades y las obligaciones, pero sin vivir de verdad, sin permitirme sentir ni desear ni esperar nada más allá de superar cada día, sin deshonrar el nombre de mi familia. Y entonces la vi a usted, viva y furiosa e indomable a pesar de todo lo que la sociedad había hecho para quebrarla, y algo en mí despertó, ya no quería observar, quería vivir. Con usted, quería saber qué se sentía al preocuparse por alguien de nuevo, aunque significara arriesgarse a la pérdida devastadora que había jurado no volver a experimentar nunca más. «Usted no es mi penitencia», continuó, tomando su rostro entre ambas manos, sus pulgares apartando las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Es mi redención, mi segunda oportunidad, no para salvar a mi hermana, porque no puedo hacer eso, y finalmente he aceptado que el destino de Catherine no estaba en mis manos, sino para elegir el amor en lugar del deber, para elegir la vida en lugar del duelo, para elegirla a usted cada día por el resto de mi vida, no porque deba, sino porque no puedo imaginar querer elegir a nadie más». «Tengo miedo de que me abandonen de nuevo», susurró Penélope, sus manos subiendo para agarrar sus muñecas como si se anclara a él. «Tengo miedo de quedarme sola bajo la lluvia y verlo marcharse. Tengo miedo de que este sentimiento no dure, de que un día se despierte y se dé cuenta de que cometió un error en ese momento de impulso, y yo me quede con un amor que usted no quiere y no puede corresponder». «Tengo miedo de perder a alguien que amo de nuevo», respondió él con honestidad. «Tengo miedo de que preocuparme tanto le dé al destino otro objetivo, otra forma de herirme. Estoy aterrorizado de no poder protegerla como no protegí a Catherine. Ambos tenemos miedo, Penélope, ambos marcados por nuestros pasados e inciertos sobre nuestro futuro. Pero el amor es aterrador, es vulnerabilidad y riesgo, y la posibilidad de una pérdida devastadora. También es lo único que vale la pena el miedo, lo único que hace que estar vivo signifique algo más que simplemente existir». «Pregúntemelo otra vez», dijo ella de repente, su voz más fuerte ahora, más segura, y él vio en sus ojos la misma claridad decisiva que le había permitido sobrevivir 5 años de dificultades, enfrentarse a Lady Wilmington y escribirle esa desgarradora nota, liberándolo de la obligación. «Pregúntemelo como es debido». Él sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas, y se arrodilló de nuevo en el embarrado sendero del jardín, tomando su mano y mirándola con amor, esperanza y un anhelo desesperado escritos claramente en sus rasgos. «¿Quieres ser mi esposa?», preguntó. No por conveniencia o por la sociedad, o por ninguna razón práctica.
No porque la rescaté o porque necesitaba protección o porque alguno de los dos estuviera desesperado, sino porque nos elegimos mutuamente, porque la amo y creo que usted me ama a mí y esa es razón suficiente para construir una vida juntos. Sí, dijo ella, levantándolo con una fuerza sorprendente. Sí, lo elijo a usted, nos elijo a nosotros, elijo el amor aunque me aterrorice, elijo el riesgo y la vulnerabilidad y la posibilidad de que nos hagamos daño, porque la alternativa es vivir sin usted, y he descubierto que no puedo hacerlo. Lo intenté durante 2 semanas y fue una agonía. Se ha vuelto esencial para mí, Alexander, se ha convertido en mi hogar. Él la besó entonces, finalmente, desesperadamente. Toda la emoción de las últimas semanas vertiéndose en la presión de sus labios contra los de ella, y ella le devolvió el beso con igual fervor, sus brazos rodeando su cuello, mientras los de él ceñían su cintura, atrayéndola tan cerca que no había espacio entre ellos. Y se quedaron en la lluvia besándose como si fueran las 2 únicas personas en el mundo, como si no existiera nada más allá de este jardín, este momento y el amor que finalmente habían encontrado el valor de reclamar. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad y sonriendo como tontos, Penélope se rió y dijo, ¿Se da cuenta de que ya estamos casados? Y él también se rió, el sonido oxidado por el desuso pero genuino y alegre de una manera que no había experimentado desde antes de la muerte de Catherine. «Entonces cásese conmigo todos los días», respondió él. «De todas las maneras que importan, cásese conmigo por la mañana cuando nos despertemos juntos y por la noche cuando nos sentemos junto al fuego. Cásese conmigo en público cuando enfrentemos el juicio de la sociedad y en privado cuando estemos solo nosotros. Cásese conmigo en palabras, acciones y elecciones. Siga eligiéndome, Penélope. Y yo seguiré eligiéndola a usted hasta que seamos viejos y canosos y hayamos olvidado lo que se sentía al estar solos». Se quedaron en el jardín durante horas, hablando de todo lo que había salido mal entre ellos, aclarando los malentendidos y las falsas suposiciones que los habían separado, y la lluvia continuó cayendo a su alrededor, pero ninguno sugirió entrar, porque de alguna manera esto se sentía bien, estar juntos en la tormenta en lugar de huir de ella, enfrentar los elementos juntos en lugar de por separado, y para cuando finalmente entraron en la casa, estaban empapados y temblando, pero felices de una manera que se sentía ganada a pulso y, por lo tanto, preciosa. El viaje de regreso a Londres fue lento esta vez. Con paradas en posadas cómodas donde realmente comenzaron su matrimonio lejos de las presiones de la sociedad y las expectativas, aprendiendo los cuerpos y los corazones del otro con la paciencia y la atención que no se habían permitido antes, y para cuando regresaron a la casa del duque, se movían juntos con la sincronización inconsciente de una pareja que hubiera estado casada durante años en lugar de semanas, terminando las frases del otro, comunicándose con miradas a través de habitaciones abarrotadas y tocándose casualmente, constantemente, como si se aseguraran de que el otro era real, presente, y se quedaba. 6 meses después, asistieron a un baile en casa de Lady Pemberton, la misma mujer que una vez había susurrado sobre la caída en desgracia de la pobre señorita Ashworth. Y toda la sociedad observó cómo el duque y la duquesa de Ashford bailaban juntos con expresiones de una devoción tan obvia que incluso los chismosos más cínicos tuvieron que admitir que nunca habían visto a una pareja más claramente enamorada. Él la miraba como si fuera la única mujer en la habitación y ella le sonreía con tal calidez que parecía iluminarla desde dentro, transformándola de simplemente bonita a absolutamente radiante. Mientras giraban en el vals, él se inclinó para susurrarle al oído: «Galoparía a través de 1000 tormentas por usted». Y ella respondió sin dudar: «Y yo esperaría en cada una sabiendo que volvería». Y ambos sonrieron ante la verdad de ello,
ante el conocimiento de que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban, no un rescate, una obligación o un acuerdo conveniente, sino una asociación genuina construida sobre el amor, la elección y el coraje de ser vulnerable con alguien que entendía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Querido oyente, concluía la historia con la familiar y cálida voz que había guiado a innumerables personas al sueño. Quizás te has sentido abandonado en tu propia tormenta, de pie, solo, mientras el mundo seguía adelante sin ti, viendo a otros encontrar refugio mientras tú permanecías expuesto a los elementos. Pero recuerda que la persona adecuada no te dejará bajo la lluvia, galopará de vuelta una y otra vez hasta que creas que vale la pena que vuelvan por ti. El amor no es conveniente y no es seguro. Es una elección hecha cada día para ser valientes juntos, para enfrentar las tormentas como compañeros en lugar de como individuos luchando solos. Esta noche, descansa sabiendo que tu tormenta pasará y, cuando lo haga, serás más fuerte por haberla superado. Duerme bien y sueña con segundas oportunidades. Sueña con alguien que te vea de verdad, exactamente por quien eres, y elija quedarse. Recuerda que nunca es demasiado tarde para que el amor te encuentre en lugares inesperados, para que el rescate llegue de fuentes sorprendentes, para que tu vida se transforme en el lapso de una sola tormenta, con todo nuestro amor, esto es, Leyendas de Otoño, recordándote que cada final es también un comienzo y cada tormenta finalmente se despeja para revelar el sol. El duque y la duquesa de Ashford vivieron felices, no en el sentido de no enfrentar nunca dificultades, sino en el de enfrentarlas juntos. Discutieron y se reconciliaron, se desafiaron y se apoyaron mutuamente, construyeron una vida que fue desordenada y real e infinitamente más satisfactoria que el acuerdo seguro y distante que habían acordado inicialmente, y en los días de lluvia a veces caminaban por Hyde Park de la mano, deteniéndose en el lugar donde todo comenzó, donde él la había visto por primera vez, sola e indomable, donde ella había vislumbrado por primera vez la posibilidad de un futuro diferente, y se quedaban juntos bajo la lluvia, dos personas que habían aprendido que el amor valía el riesgo, que la vulnerabilidad era fuerza, que elegirse mutuamente cada día era la mayor aventura de todas, y mientras la lluvia caía a su alrededor, sonreían. Recordaban y agradecían esa primera tormenta que los había unido y cada tormenta desde entonces que les había enseñado lo que significaba volver verdaderamente a casa.